presentamos Impedancia RLC. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bastante bien. En el video de hoy vamos a estar trabajando y vamos a estar tratando los temas de impedancia y RLC, así como la conversión de impedancias. Sin más que añadir, vamos a comenzar. ¿Y qué quiere decir RLC? Bueno, esa es la sigla de resistencia, bobina y capacitor. Entonces, tenemos aquí que la resistencia la nombramos con la letra R. Perfecto, entonces resistencia R. Y tiene como símbolo este que ya conocemos desde ya circuito 1. Esta es la resistencia. Por otra parte, tenemos la bobina o el inductor, el cual se simboliza con este símbolo que se encuentra por acá. Y por último tenemos el capacitor, que se simboliza con la letra C, y es este que tenemos aquí. Bien, algo que tenemos que tener pendiente es que la resistencia pues se mide en ohmios, la bobina se mide en henrios y el capacitor se mide en faradios. Bien, sabiendo esto, podemos pasar a conocer qué es la combinación de ambas, porque un circuito que solamente tenga resistencias es conocido como un circuito resistivo. Uno que solamente tiene inductores o bobina es un circuito completamente inductivo, y uno que tiene capacitores es capacitivo. Pero ¿qué pasa si combinamos los tres en uno solo? Pues a esto es lo que nosotros vamos a llamar como impedancia, porque si tenemos resistencia, inductores y capacitores, pues no podemos asignar como que solamente tiene resistencia, solamente tiene bobina o solamente tiene capacitores, sino que es una combinación de ambos. Entonces vamos a pasar a la definición de la impedancia. En este momento es normal que se encuentren igual que Gohan con la misma duda, y es que la impedancia no es más que simplemente la resistencia presente en un circuito de corriente alterna. O sea, es lo que impide el paso o hace que la corriente fluya menos por el circuito. Eso es simplemente la impedancia, pero en corriente alterna. Bien, nosotros en corriente alterna tenemos dos tipos de impedancia. O sea, es la misma, pero la podemos ver de dos maneras. Y es la impedancia en dominio de la frecuencia y la impedancia en dominio del tiempo. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar cuando está en dominio de la frecuencia o cuando está en dominio del tiempo? Es un tanto confuso al principio, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más clara posible. Y es que, miren, para poder identificarlo, tenemos que fijarnos en el valor de la bobina o de las bobinas y de los capacitores. Si nosotros vemos que en nuestro circuito tenemos las bobinas y los capacitores con el símbolo de ohmios, pues eso quiere decir que nuestro circuito está en dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestros circuitos nosotros los llevamos al dominio de la frecuencia cuando vamos a hacer el análisis de este, para poder sumar de cierta manera o hacer operaciones con la resistencia y etcétera, etcétera, para poder hacer las reducciones, o sea, llevarlo todos a una misma unidad de medida y poder hacer las operaciones requeridas para poder resolver nuestro circuito. Y por otro lado tenemos en dominio del tiempo. En dominio del tiempo ya sería cuando las resistencias están en valor óhmico, que siempre va a estar las resistencias siempre van a estar en valor óhmico. Los capacitores estén en faradios, y si tuviéramos una bobina estuviera en milihenrios o en henrios. Perfecto. Entonces, ¿por qué utilizamos uno u otro? Bueno, el dominio del tiempo es básicamente el valor real de los componentes, o sea, el valor comercial. Por ejemplo, los capacitores, como ya había mencionado, tú lo compras en faradio, o sea, no tienen ohmio, sino que simplemente llevamos la impedancia del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para poder nosotros realizar nuestros cálculos.
Bien, ahora, ¿cómo nosotros convertimos la impedancia del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para poder nosotros llevar a cabo nuestros cálculos? Pues de la siguiente manera. Aquí voy a poner un ejemplo con una bobina y un capacitor. Bien, cuando vayamos a trabajar en circuitos de corriente alterna, nosotros vamos a tener, en caso de que esté en dominio del tiempo, el voltaje nos los van a dar en dominio del tiempo y lo veremos así. Pueden verlo de estas dos formas. Cuando está en negro es la fórmula, por así decirlo, y lo que está en rojo es un ejemplo. Por ejemplo, en dominio del tiempo tenemos voltaje, el voltaje de seno, W de t más el ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Esto de aquí, W de t, que lo están viendo aquí, esta es la velocidad angular. La velocidad angular la vamos a utilizar para hacer las conversiones de la bobina y el capacitor para llevarla al valor ohmico, por así decirlo, y el ángulo de desfase que tiene dicho voltaje en la onda. Entonces, recapitulando, voltaje, velocidad angular y el ángulo de desfase del voltaje. Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a convertir, por ejemplo, estos dos componentes al dominio de la frecuencia? Fácil. Aquí tenemos las fórmulas. Esta es para la bobina, porque como habíamos mencionado, la bobina nosotros la identificamos con una L y el capacitor con una C. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá para convertir? Pues tenemos una bobina. Vamos a llevar dicha bobina a dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos la fórmula. W. ¿Qué es W? Pues la velocidad angular, esta parte de acá. ¿Y cómo la calculamos? Pues aquí nos suelen dar, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, la velocidad angular está dada, que es 377. Pero si nos las pueden dar así, o nos la pueden dar de la siguiente manera, que sería multiplicando 2pi por frecuencia. ¿Cómo vamos a saber si tenemos que multiplicar 2pi por la frecuencia? Bueno, porque vamos a ver que nos van a dar, por ejemplo, 60 hercios. En este caso, puede ser que nos den 50, 100, lo que sea. Pero si nos dan hercios, inmediatamente sabemos que tenemos que multiplicarlo por 2pi. Y al multiplicar 2pi por la frecuencia, pues vamos a conseguir la velocidad angular. Entonces, vamos a decir que la velocidad angular, vamos a borrar la L aquí de la bobina. Vamos a decir que la velocidad angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Perfecto. Sabiendo esto, vamos a realizar la conversión de esta bobina. Entonces, cuando vayamos a llevarla de dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, la vamos a llamar como XL, y cuando vayamos a llamar el capacitor del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pues vamos a llamarlo XC. Entonces, para convertir esto, vamos a decir XL es igual a W por L. Entonces, ¿cuál es W? Vamos a tomar, por ejemplo, que como frecuencia nosotros vamos a tener, no voy a tomar un ejemplo de acá, sino que vamos a tener 40.000 de frecuencia. Entonces, vamos a tener 40.000 multiplicado por 2pi por el valor de la bobina. Algo que no tenemos que fijar es que la bobina está en milihenrios, lo que quiere decir que está en por 10 a la menos 3. Excelente. Entonces, conseguimos W, que sería esta parte, o 2pi por la frecuencia. Perdón, vamos a escribir dicha ecuación bien para evitar confusiones. Vamos a decir 2pi, lo mismo, pero 2pi por 40.000. Entonces tenemos 2pi por 40.000, y así ya tenemos W. Esa es la fórmula para W, vamos a marcarlo acá. Esto es W por L, que L es el valor de la bobina, que son 200 milihenrios. Entonces colocamos 200 por
10 a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque está en mili, está en valor mili, son milihenries. Entonces vamos a decir que XL va a ser igual a, multiplicamos esta parte, 2pi por 40.000, lo cual nos daría una velocidad angular de 251.327.41 multiplicado por 200 por 10 a la menos 3. Entonces multiplicamos este número de acá con esto de acá y esto nos daría un total de que el valor de nuestro inductor en dominio de la frecuencia sería de 50.265.48. Ahora bien, cuando nosotros llevamos nuestra bobina al dominio de la frecuencia, se convierte en un imaginario positivo. ¿Por qué? Bueno, porque la bobina tiene un desfase de 90 grados en el plano cartesiano, en esto de acá. Entonces, al tener ese desfase de 90 grados, como que vendría como para acá, se pondría en el eje imaginario. Como vimos en el video de números complejos, este eje de acá es el imaginario y este es el real. Entonces, al la bobina tener dicho desfase, pues se convierte en un imaginario positivo y tenemos que simbolizarlo como J. J, entonces, recapitulando, hacemos todo el proceso y colocamos J y el valor de dicha impedancia. Ahora, este es el valor que tendría esta bobina si tuviéramos una frecuencia de 40.000. Vamos a hacerlo despacio con una frecuencia aún más pequeña para que no se asusten. Y vamos a decir, por ejemplo, vamos a tomar otro color para el lápiz para distinguir los ejemplos. Vamos a separar acá y decimos, por ejemplo, XL es igual a W por L y tenemos una frecuencia de 60 Hz. Al principio mencioné que no iba a mencionar 60, pero vamos a utilizarlo aquí. Y tenemos 2pi por la frecuencia, que en este caso sería 60. En este caso aquí tenemos W. Esto sería nuestro W por 200 por 10 a la menos 3. Entonces decimos que XL es igual a 2pi por 60. Eso siempre va a dar 377. O sea, cuando tú multipliques 2pi por 60, o sea, en este caso, solamente cuando tú multipliques 2pi por 60 va a dar 377 por 200 por 10 a la menos 3. Entonces decimos que XL es igual a, colocamos nuestra J, porque es un imaginario positivo, y realizamos el cálculo de esta parte, el cual nos daría 75.4 y listo. En este caso vimos que dio mucho menor. Si se pueden dar cuenta, la impedancia de un circuito va a variar dependiendo de la frecuencia que tenga. O sea, que la impedancia de nuestro circuito va a ser diferente. Si le colocamos una frecuencia de 100, va a ser diferente que si le colocamos una impedancia de 50 o de 60. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad angular va a cambiar, y cuando multipliquemos y hagamos una conversión del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, veremos que va a tener un cambio de valor. Por ende, eso indica que dependiendo de la frecuencia del circuito, la impedancia va a variar. O sea, no es constante como los circuitos totalmente resistivos, que en todos los casos va a dar la misma resistencia. Aquí no, aquí va a variar dependiendo de la frecuencia que nosotros tengamos. Ahora vamos a pasar al cálculo de
la conversión del capacitor, o sea, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Vamos a separar esta parte acá. Y vamos a traer nuestra fórmula para acá. Bien. Con el capacitor, la fórmula va a ser XC es igual, o sea, el capacitor en dominio de la frecuencia va a ser igual a 1 sobre la velocidad angular multiplicada por el valor del capacitor. Bien, vamos a usar los mismos valores que en el ejemplo anterior de la bobina, y es que vamos a utilizar una frecuencia de 40.000 y otra de 60 Hz para que veamos dos ejemplos y sea más fácil de captar. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, y es a decir, XC teniendo una frecuencia de 40K en este caso, vamos a decir que XC es igual a 1 sobre 2pi multiplicado por 40.000 por el capacitor, que vimos que es 0.1 micro. En este caso, micro tienen que tener pendiente que es 10 a la menos 6. Entonces, vamos a decir 0.1 por 10 a la menos 6. Porque está en micro. Si fuese miliamperes sería por 10 a la menos 3. Si fuese pico ampere, 10 miliamperes, milifaradio y así sucesivamente, va a ir variando. Bien, en este caso lo tenemos en 0.1 microfaradios y vamos a trabajar en micro. Estaba diciendo microampere, pero sí, la hago confundido con la corriente. Entonces, aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo y decimos XC sobre 1 en 2pi por 40.000. Ya lo calculamos ahorita y dijimos que eso daba 2pi por 40.000, 251.327. Entonces decimos 251.327 .41 multiplicado por 0.1 por 10 a la menos 6. Excelente. Entonces nos quedaría que XC, el capacitor en dominio de la frecuencia, va a ser igual a 1 sobre, realizamos esta multiplicación de acá y nos quedaría que esto da 0.025 131. Ok, entonces ahora dividimos 1 entre eso y decimos XC es igual a... Ahora bien, nosotros vimos que la bobina es un imaginario positivo. En este caso, el capacitor es un imaginario negativo. ¿Por qué? Porque tiene un desfase de menos 90 grados, o sea, el desfase va para abajo. Por ende, es un imaginario negativo, porque va en el eje vertical, pero hacia abajo. O sea que, como esta parte es negativa y esta es la parte positiva, pues es un imaginario negativo. Tienen que tener esto pendiente. La bobina es un imaginario positivo y el capacitor un imaginario negativo, siempre que lo llevemos a dominio de la frecuencia. Bien, entonces, al dividir 1 sobre esto nos da menos J y realizamos esta división, nos da menos J 39.79 y listo. Y de esta manera nosotros encontramos el valor de
bobina y el capacitor, llevándolos del dominio del tiempo, del dominio de la frecuencia del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Perdón, mi equivocación. Entonces ahora vamos a realizar este mismo ejercicio, pero usando una frecuencia de 60 Hz, al igual que en el ejemplo de la bobina. Entonces vamos a separar aquí para no confundirnos, y vamos a hacerlo un tanto más rápido. Entonces vamos a utilizar XC es igual a 1 sobre WC, o sea, W por C. XC es igual a 1 sobre 2pi por 60 por 0.1 por 10 a la menos 6. Perfecto, entonces decimos que XC es igual a 1 sobre, multiplicamos esto, y esto nos da 377 multiplicado por 0.1 por 10 a la menos 6. XC es igual a, multiplicamos esto de acá y esto nos da 1 sobre 0.000037. Entonces decimos que XC es igual a 1 sobre esto, y esto nos da menos J, porque recordemos que el capacitor es un imaginario negativo, 27.027. Y listo. Aquí hemos concluido el video de hoy y espero hayan entendido. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios y yo les responderé. Gracias por ver.